Martín Garatuza, de Vicente Rivapalacio. Parte 1. Los criollos. Capítulo 20. En que se sigue la materia del anterior. Garatuza sintió que le incomodaba un poco la herida que había recibido en el brazo, pero sin embargo, como la sangre que de allí brotaba era muy poca, no se detuvo y se dirigió a la Casa Colorada. Como eran ya cerca de las 10, necesitó llamar a la puerta repetidas veces para conseguir que le abriesen. Al fin, refunfuñando y medio dormido, el viejo portero se presentó, reconoció a Martín y le hizo penetrar en la casa. ¿Aún no sale el padre?, preguntó Martín. Aún no, contestó el viejo. Garatuza se entró hasta el aposento que ocupaba don Alonso. ¿Qué hay?, preguntó el padre. En primer lugar, que no salgáis esta noche, ni vayáis a la casa del Cristo. ¿Por qué? Todo aquel barrio está alborotado. Don Baltasar de Salmerón ha sido muerto, a lo que parece de una estocada. El padre reconoció todo lo que había hablado con Martín en la tarde y le miró con profunda curiosidad, notando que tenía sangre en la ropilla. Martín, exclamó, ¿estás herido? Poca cosa, contestó el otro con indiferencia, mostrando su brazo izquierdo. La víbora alcanzó a morderme. Acércate, dijo el padre con interés y olvidando la conversación. Algo se me alcanza de la medicina, a pesar de serme prohibido por mi estado. Dejad, esto se curará sin medicina. No, insistió el padre, quiero curarte. Y tomando la mano de Martín, cortó la manga de la ropilla con unas tijeras y dejó descubierta la herida que examinó cuidadosamente. Poca cosa es en verdad, dijo, basta lavarle y vendarle, que tu salud es robusta y sanarás pronto. Entonces, con todo el despejo de un cirujano consumado, lavó el brazo de Martín y se lo vendó. ¿Qué tal?, dijo. Me siento bien, contestó Garatuza. Continuamos nuestra conversación. ¿Murió don Baltasar? Debe haber muerto ya. ¿Y qué hubo después? Que como las rondas aparecen cuando menos debieran de hacerlo, llegaron los alcaldes y los alguaciles, y el demonio, y aunque nada sacaron de rastro, quise venir a prepararos para que por allí no aparezcáis, que pudieran daros un susto. Es verdad, pero se pierde la noche, no se pierde, que bien aprovechada está ya con la muerte de un traidor, y con las instrucciones que me daréis para el príncipe de Nassau, que no me conviene ya estar ni un solo día más en México. Entonces he aquí todo, una carta para su Alteza, y que tú le refieras cuánto ha pasado. ¿Cuándo piensas salir? A la madrugada de mañana. Solo que tengo que ver antes a la señora de esta casa para entregarle un depósito que me entregó Leonel. ¿De qué se trata? De unos papeles. ¿Los traes? No, voy por ellos y vuelvo. Adviérteselo entonces para que te espere. Tenéis razón, vuelvo. Martín bajó al patio y se dirigió a la escalera principal. La casa estaba envuelta en la más densa oscuridad y solo al través de la puerta de la sala se notaba luz.
Martín llamó, y a poco se abrió la puerta y apareció doña Esperanza. —¿Quién sois? —exclamó asustada la joven. —No os espantéis, señora —dijo cortésmente Garatuza—. Vengo de parte de don Leonel de Salazar, en busca de doña Juana de Carvajal. —¿De don Leonel? —Sí, señora. —¿Seréis vos la persona a quien busco? —No, es mi madre. Pero hase recogido ya. Señora, importa que le digáis que dentro de breves horas le traeré unos papeles que para ella me ha entregado don Leonel. Que si fuera posible me aguardase porque mañana salgo para Acapulco y necesito cumplir antes con este encargo. Le avisaré a su merced, dijo doña Esperanza entrando. Poco tardó en volver con la respuesta. Caballero, dijo, mi madre aguardará toda la noche. Volveré pues tan pronto como me sea posible, contestó Garatuza saludando. Ah, perdonad, caballero, dijo tímidamente doña Esperanza. Mandadme, señora. Quizás sea una imprudencia, pero quisiera preguntaros, ¿mi primo don Leonel sigue preso? Sí, señora. ¿Y creéis que le amenace algún peligro? Os aseguro, señora, que no le amenaza ningún peligro, y creo que pronto saldrá libre. Gracias, caballero, gracias, y perdonad mi imprudencia. Podéis mandarme, señora, contestó Martín, y salió diciendo en su interior, aquí hay algo más que parentesco. Llegó al zaguán, y al salir dijo al viejo portero, amigo, no os durmáis, que devolver tengo para un negocio de mi señora doña Juana. Está bien, contestó Luis Herrera, con todo el mal humor posible. Martín volvió al palacio y, procurando no ser notado por el virrey, penetró hasta su aposento, sacó de él la caja que le había confiado Salazar y se encaminó a la casa del Sambo. Como en palacio todos sabían que Martín, encargado de misiones secretas del virrey, podía entrar y salir a la hora que quisiese, nadie puso atención en lo que hacía, y sin dificultad llegó a la plaza de las escuelas y llamó a la casa del Sambo. «Es preciso», dijo a éste al entrar, «que en este momento vayas en busca de 2 mulas para caminar, una para mí, otra para mi caja, y además que venga contigo un arriero de confianza. No te pares en precio. Son las 11 de la noche. A las 12 estarás aquí de vuelta. 3 horas son más que suficientes. Andando». El Sambo no contestó. Tomó su viejo sombrero, una capa y salió cerrando tras sí la puerta. Martín, con una actividad asombrosa, se desnudó, sacó de su caja un sencillo vestido de clérigo y un sombrero negro sin toquilla. Guardó en la caja toda su ropa y la cerró con llave. Entonces se acercó a la luz, tomó la cajita de don Leonel y sacó de adentro un libro manuscrito y primorosamente encuadernado. Comenzó a hojearle. Había allí letras y escrituras diferentes. Leyó un trozo y luego otro y al fin exclamó: «Ciertamente que esta es una historia curiosa y que bien vale el trabajo de leerla. Tengo tiempo de hacerlo antes de entregarla a su dueño, y así no me fastidiaré esperando al Sambo. Veamos desde el principio». Y encendiendo una bujía de cera, se acomodó en la cama del Sambo, procurando estar muy a su gusto, y comenzó la lectura de aquel libro que decía así: La marca del fuego. Memorias de doña Juana de Carvajal. Esperanza. Para ti escribo, hija mía, estas memorias como las he oído de la boca misma de mi abuelo. En ellas verás la historia de nuestra familia y la tuya misma. Aquí sabrás quién es tu padre, y cuando tú las leas, que será solo después de mi muerte, olvida mis faltas y reza a Dios por mí. Lee con atención, hija mía,
y que el Señor del cielo te bendiga y te haga feliz. La gran ciudad de México, como la llamaron los españoles, había caído en poder de Fernando Cortés, y el noble emperador Guatimotzin, o Guatímoc, como ellos le decían, estaba prisionero. El rey de España era dueño ya del rico imperio mexicano. Era el año de 1521. El conquistador trató al principio con toda clase de miramientos al prisionero monarca, y le hizo sentar siempre a su derecha, y apareció siempre en público prodigándole toda clase de miramientos. Pero esto duró muy poco tiempo. Los tesoros encontrados dentro de los muros de la ciudad vencida no alcanzaron a saciar la codicia desenfrenada de la tropa, y comenzaron entonces las murmuraciones. En vano se registraron hasta los sepulcros mismos. En vano se amenazó a todos los principales habitantes de la ciudad para que descubriesen los ocultos tesoros de los reyes aztecas. Nada pudo alcanzarse, y los soldados se irritaban más y más. Llegó por fin un momento en que aquellas murmuraciones tomaron casi el carácter de una sublevación, y comenzó a decirse públicamente que Cortés había recibido de Cuauhtémoc los tesoros, que él quería guardarlos para sí, robando al rey y a sus soldados. Cortés, que no había retrocedido nunca ante ningún peligro, se espantó de aquellas viles murmuraciones, y para dar una prueba de su inocencia, y animado por infames sugestiones, consintió en que se diera tormento al emperador, quemándole a fuego lento hasta obligarle a declarar a dónde había ocultado sus tesoros. Tú sabes, hija mía, los pormenores que la ejecución de esta bárbara sentencia, porque ni hay mexicano que las ignore, ni perderán los siglos venideros la memoria de aquella frase sublime del emperador al escuchar la queja de su compañero de tormento. ¿Estoy acaso en un lecho de flores? Cortés, avergonzado de su debilidad y arrepentido de una crueldad tan horrible, mandó suspender la ejecución, convencido quizá de que para un alma como la del emperador nada importaban los mayores tormentos del cuerpo. El desgraciado monarca, casi incapaz de alivio, fue separado de la hoguera. Entre los soldados que con más entusiasmo habían pedido el suplicio y entre los que con más gozo habían asistido a él, se distinguía uno que se llamaba Santiago de Carvajal, hombre ya de alguna edad, y que había dejado en España a su mujer y a una hija suya de 15 años. Carvajal comenzó por odiar al emperador Cuauhtémoc y por reír cuando le miró conducir a la hoguera. Pero a medida que el fuego se encendía, que las llamas se levantaban lamiendo apenas los desnudos pies del monarca, suspendido a corta altura sobre la terrible hoguera, cuando vio que se ungían aquellos pies con grasa para hacer los dolores más agudos y más prolongados, y que sin embargo el rostro del mártir permanecía sereno y una sonrisa de supremo desdén se dibujaba algunas veces sobre su boca, cuando escuchó aquellas sublimes palabras con que el emperador echaba en cara a su ministro su poco valor, entonces su odio se trocó en admiración, su desprecio en respeto y su gozo en remordimiento y en vergüenza. Carvajal comprendió entonces lo que era un héroe, un mártir, un patriota. Si la orden de suspender el tormento no hubiera llegado en aquel instante, Carvajal hubiera sido capaz de arrojarse sobre la hoguera para apagarla. Tan profunda impresión había recibido y tan grande era el cambio que había tenido aquel corazón. El rudo soldado, casi llorando, ayudó a quitar a Cuauhtémoc del tormento y a transportarle a su casa. El emperador miró a aquel hombre, que siendo de sus mismos enemigos, procuraba auxiliarle, y le tendió la mano. Desde aquel día, Carvajal
fue el protegido del emperador. Había llegado el año de 1522. Muchas familias de los conquistadores estaban ya en México, y entre ellas la de Santiago de Carvajal. Santiago había hecho venir a su mujer y a su hija, porque, merced a la generosidad del emperador Cuauhtémoc, era ya uno de los más ricos entre los soldados conquistadores. La hija de Carvajal llamábase Isabel. Era una joven hermosísima, con una piel blanca, pelo negro y sedoso, unos ojos brillantes y atrevidos, esbelta y garbosa. Su elevada estatura le daba toda la majestad que da nuestra imaginación a las diosas de nuestros antepasados. Isabel tenía un carácter apasionado y una inteligencia clara y casi privilegiada. Vivía el emperador Cuauhtémoc en la gran calle de Tacuba, en la esquina que forma una de sus cuadras con la calle del Factor, en el lado que mira al oriente, y Carvajal vivía en la esquina que frente a la casa del emperador estaba. Las mañanas y las tardes son en México tan bellas que Isabel tenía siempre la costumbre de asomarse a su ventana todas las mañanas y todas las tardes, ya a regar a sus tiestos de flores, ya a respirar el aire puro. El monarca, incapaz de caminar, se pasaba también los días cerca de sus ventanas, inmóvil en un sillón, recordando sin duda sus desgracias y mirando cruzar las nubes por el cielo. El emperador era un hombre hermoso, y además rodeado de esa atmósfera misteriosa y brillante del poder y de la desgracia, porque Cuauhtémoc era un monarca para los mismos españoles, y la historia de su valor y de sus sufrimientos pasaban de boca en boca por la España misma. La hija de Carvajal miró al emperador con curiosidad al principio, después con interés, luego con cariño. Tenía para ella otro mérito más: era el protector de su familia. Poco a poco, aquel cariño fue convirtiéndose en un amor vehemente, en una pasión terrible. Isabel de Carvajal no podía separarse ya de sus balcones, desde donde se descubría la casa de Cuauhtémoc, pero aquel amor era para ella un imposible, a pesar de que, con la perspicacia natural de toda mujer apasionada, había advertido ya que los negros y lánguidos ojos del infortunado guerrero azteca se fijaban en ella con mucha frecuencia. Pero era imposible toda comunicación. Él no podía moverse de su sitial. Ella no podía penetrar en su habitación. Isabel preguntó un día a su padre: que frecuentaba la casa de Cuauhtémoc, si éste sabía ya hablar en español. «¿Es un hombre tan hábil?», contestó Carvajal, «que le habla casi tan bien como tú y como yo, y eso que apenas hará un año que está prisionero». «¿Y escribe?». «No, comienza a leer, pero muy pronto estará sumamente aventajado, porque es hombre muy hábil». «¿Cómo tengo ganas de tratarle?», dijo Isabel. «Fácil me será llevarte, pero no lo había hecho porque creí que no fuera de tu agrado». «¿Cuándo me lleváis?». «Esta tarde pediréle su licencia». «¿Y mañana irás?». «¿Cuánto os lo agradezco?». En la noche Carvajal avisó a Isabel que el monarca estaba ya prevenido y que al otro día le sería presentada. En aquella noche Isabel no pudo dormir. El temor, la esperanza, el deseo luchaban en su corazón. Isabel estaba verdaderamente apasionada. Llegó la hora y, ricamente ataviada, penetró la joven, conducida por su padre, a la casa del último emperador de los aztecas. En una espaciosa estancia, colgada de telas finísimas de algodón y de maravillosos tejidos de plumas, y en donde se ostentaban grandes sitiales de caprichosas formas,
cubiertos con pieles de animales salvajes, en una especie de trono fabricado de maderas preciosas y raras, incrustado de oro, de plata, de conchas, y colocado sobre la inmensa piel de un cíbolo negro, el emperador Cuauhtémoc recibió la visita de Santiago de Carvajal y de su hija. Cuauhtémoc era joven. Su frente espaciosa revelaba su clara inteligencia. Sus ojos habían perdido la fiereza de su raza, y la melancolía del sufrimiento pasado les daba un aire dulce y bondadoso. Cuauhtémoc no había perdido el traje de sus antepasados, solo que no llevaba la corona de los emperadores, sino un sencillo penacho de plumas sobre la cabeza. Una sencilla túnica ancha y corta de algodón, blanca y ceñida a la cintura por una gruesa cadena de oro, un manto de la misma tela, aunque recamado con brillantes dibujos de plumas de colores, y lucientes brazaletes y collar de oro formaban todo el traje del monarca. Sus cacles de piel de venado, perfectamente adobados, se ataban al pie por anchas correas de venado también y bordadas de oro, que subían entretejiéndose hasta cerca de las rodillas, en donde se sujetaban a un gran anillo de oro liso y bruñido. Algunos esclavos estaban de pie al lado del emperador, y en el suelo sentadas algunas indias jóvenes y hermosas. Isabel, al mirar a aquellas mujeres, sin saber por qué, sintió celos. Al presentarse Santiago con su hija, el emperador hizo como un impulso para levantarse, pero sus pies estaban inútiles después del tormento, y tuvo que permanecer inmóvil en su asiento. «Señor», dijo Carvajal, inclinándose respetuosamente, «os traigo a mi hija, a mi Isabel, que ha tenido deseos de ser presentada a vos. Ella sabe que sois el protector de su familia, y os ama por eso, y por vuestras desgracias. Acercaos, niña», dijo Guatimotzin con un acento dulce y sonoro, tendiendo su mano a Isabel, que la estrechó temblando. «Acercaos, si no teméis que el infortunio que me persigue marchite las rosas de vuestras mejillas». «Señor», contestó trémula Isabel, «siempre es una dicha estar al lado de un hombre tan noble y tan desgraciado como vos». 2 esclavas habían acercado un sitial para Isabel. «Sentaos, niña, aunque quisiera ofreceros este lugar, que debiera ser el vuestro, pero ni aun eso me permite mi desgracia». «Señor, la desgracia os quitó un trono, pero no pudo quitaros ni el amor ni el respeto de los que os conocen, ni la grandeza de vuestra alma. Niña, no digáis eso, que en vano caerá la lluvia sobre el árbol que ha muerto. Oí decir cuando llegaron aquí los españoles que eran hijos del sol, y no lo creí nunca, porque nunca os había visto a vos, que sois como las rosas de nuestros lagos, hija de la aurora y de las brisas». Santiago conversaba con otras personas en el salón. Los esclavos de ambos sexos se habían retirado por respeto, y la joven estaba sentada casi sola con el emperador. Las miradas de ambos eran de fuego, se comprendían, pero era necesario que alguno de los dos se descubriese, y cada uno de ellos temía disgustar al otro. «Niña», dijo el emperador, «la luz que asoma sobre nuestro cielo a los primeros cantos de las aves me parece menos apacible que el brillo de vuestros ojos. El color de las eternas nieves del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl cuando baña el último rayo del sol no podrá igualar el suave rubor de vuestras mejillas. Si yo fuera aún el emperador, los mexicanos tejerían sus alfombras de flores para vuestras plantas, y los aromas exquisitos de nuestros bosques
perfumarían vuestra estancia, y las aves darían sus encendidas plumas para libraros de los ardores del sol. Pero hoy, niña, nada valgo, nada puedo. Como la hierba prisionera debajo del hielo, miro la luz sin sentir su calor, y el frío de la noche me mata en la mitad del día. Cuauhtémoc inclinó su hermosa cabeza y quedó profundamente pensativo. Príncipe, dijo Isabel acercándose, vos no conocéis el orgullo de las mujeres de nuestra raza, grande, poderoso, a la cabeza de un ejército y sobre el trono de un gran pueblo. Quizá no hubiera escuchado vuestras palabras, pero triste, abandonado por la suerte, prisionero y destronado, sufriendo con la resignación y la altivez de los héroes vuestro infortunio, os eleváis, Señor, ante mis ojos, a una altura inmensa. Las mujeres de mi raza, príncipe, son capaces de sacrificarse, pero no de venderse, y brilla más ante mis ojos vuestra corona de mártir que la diadema de un monarca. Isabel iba animándose gradualmente. Sus miradas eran más ardientes. Su pecho se agitaba con violencia. El emperador la escuchaba con arrobamiento y sin moverse, como para no perder uno solo de los ecos de aquella voz dulcísima. Niña, le contestó, la primera gota de agua que sentí en mi boca después del tormento que me dieron los españoles no ha sido para mí tan grata como tus palabras. Rocío de ventura para mi corazón marchito son tus acentos. Niña, ¿serías capaz de amar al desgraciado? ¿Buscarías sombra junto al encino derribado por los vientos? ¿Cantarías tus amores, ave peregrina, sobre el derruido muro? ¿Me darías tu corazón? Tuyo es, Señor. Hace mucho tiempo, tuyo es, que no me siento avergonzada de confesártelo. Por mirarte, Señor, paso los días en mi ventana. Por oír tu voz, he llegado hasta aquí. Si es un delito este amor, ¿por qué no puedo arrojarle de mi pecho? Príncipe, si alguna mujer me culpa, que te resista si puede. Yo también, niña, te amaba. Mis noches eran negras y largas porque no te veía. Las aves me avisaban en mis ventanas que venía la luz y con ella tú, que eres mi vida. Y los vientos me traían el aroma de tus flores como un consuelo. Pero mi espíritu gemía sin esperanza. No podía seguir tu camino ni esperar que vinieses a mí. El arbusto mira pasar a la más bella de las mariposas y no tiene una flor para llamarla, ni tiene alas para seguirla. Y como yo, gime, porque la tierra le aprisiona. Oh, niña, tristes días he pasado, y entonces, cuando te miraba, me parecían más crueles mis enemigos, por no haberme dejado morir en la hoguera. Pero ahora estarás alegre, príncipe mío. ¿Se alegrarán los campos con el rocío? ¿Se alegrarán las plantas con la primavera? ¿Se alegrarán las aves y las flores y las fieras y el mundo cuando huye la noche? ¿Se alegrará, niña, mi corazón con tu amor? En este momento, Santiago parecía haber concluido su conversación. Niña, dijo Cuauhtémoc, tú me dejas tu corazón y te llevas mi alma. Veré tu hermosura desde mis ventanas, pero yo pensaré y nos hablaremos. Dios lo quiera.
contestó Isabel. Desde aquel día, Isabel estuvo más contenta y Cuauhtémoc pareció salir de su habitual tristeza. Isabel recibió a su servicio una joven india que casi nunca se separaba de ella y que casi todas las tardes entraba a la casa del emperador y hablaba con él mucho tiempo en su idioma, que los españoles no cuidaban de aprender. Así pasaron algunos meses. Era una noche oscura. El viento zumbaba por las calles de la ciudad, produciendo gemidos y rumores tristes y pavorosos. Gruesos nubarrones cruzaban por el cielo, dejando caer algunas gotas de agua, y alumbrando de cuando en cuando el valle con la luz de los relámpagos. Terrible era la tempestad que amenazaba desprenderse de los cielos. Los lagos, tranquilos siempre y tersos como un espejo, se agitaban negros y alborotados, y el trueno se repetía en las cañadas de la montaña del Ajusco. Las calles de México estaban desiertas y ni una luz se miraba en las casas. Todas las puertas estaban cerradas. Todos los habitantes temían a la tormenta. De repente, entre aquel triste desorden de la naturaleza, por la calle de Tacuba y de una de las puertas de la casa de Cuauhtémoc, salió un hombre arrastrando un objeto que parecía ser una escalera. El viento hacía sonar las ropas de aquel hombre, agitándolas violentamente a pesar de que las llevaba fuertemente atadas a la cintura. Aquel hombre misterioso llegó hasta el pie de las ventanas de Isabel y allí se detuvo. Brilló después un relámpago y pudo verse que aquel hombre había aplicado la escalera a la pared y subía por ella a uno de los balcones. La tempestad seguía rugiendo y el agua comenzaba a caer a torrentes. El hombre llamó cautelosamente a la ventana y pocos momentos después se abrió ésta y asomó la bella cabeza de Isabel. ¿Eres tú, Tepos? Yo soy, señora. Venid. Isabel, ligeramente vestida, salió a la ventana y comenzó a descender ligeramente por la escalera hasta tocar la tierra. Tepos, como le había llamado Isabel, pasó la escalera a la acera de enfrente, la sostuvo y dijo a la joven: «Subid, señora». Isabel, sin replicar, subió ligera. Llegó hasta la ventana, que cedió al primer impulso, y penetró en la cámara. Un rayo surcó los aires en aquel momento. Un torrente de luz rojiza penetró en la estancia tras de Isabel, y un trueno espantoso hizo temblar las casas hasta sus cimientos. «Horribles presagios para nuestro amor», exclamó Isabel, pálida y temblorosa, cayendo entre los brazos de Cuauhtémoc. «Venga la muerte», dijo el emperador, «si nos ha de encontrar juntos». Tepos, con la mayor sangre fría y sin cuidarse de la tormenta, quitó la escalera, la colocó en el suelo y se sentó tranquilamente al pie de los balcones. Corría el año de 1525 y Hernán Cortés alistaba en México sus tropas para salir a la conquista de Comayagua, a donde se había rebelado Cristóbal de Olid. Ese espíritu aventurero se había amortiguado entre los conquistadores de Nueva España, pero no faltaron, sin embargo, quienes ayudasen al capitán español en su nueva empresa, y entre estos se contaba Santiago de Carvajal. Todo estaba listo para la marcha cuando Cortés, movido sin duda por ocultas denuncias, determinó que en aquel viaje le acompañase también el infortunado Cuauhtémoc, con el pretexto de que peligraba la paz de las nuevas colonias si el monarca prisionero quedaba en medio de sus vasallos después de la partida del conquistador. Cuauhtémoc estaba a merced de sus enemigos y no tuvo más que obedecer.
Como otras noches, en la que precedió a la partida, el hombre misterioso puso la escalera y doña Isabel entró a la casa del monarca. Isabel estaba extraordinariamente pálida y sus ojos indicaban que había llorado mucho. Apenas vio a Guatimoc, se arrojó sollozando en sus brazos. Él no trató de consolarla. Acarició su rostro y besó triste y silenciosamente los ojos de Isabel empapados en lágrimas. «¿Te vas, señor? ¿Te vas?», dijo la española. «Y el corazón me dice que no volveré a verte. Me voy, aliento de mi vida. Me voy. Y mi espíritu está triste también. ¿Quién puede decir que volverá el viento que ha pasado? ¿Quién podrá volver a mirar la onda que pasó en el torrente? Soy prisionero. Me llevan. El Dios que tú adoras y que debe de ser el buen Dios, te enviará el consuelo si muero. Te dará la alegría y el placer si vuelvo. No me olvides». ¿Olvidarte yo, príncipe? ¿Olvidarte? Tú no sabes. Óyeme, porque voy a confiarte mi alegría. Voy a decirte por qué no muero de dolor cuando te pierdo. Príncipe, pronto seré madre. Un rayo de purísima alegría brilló en los ojos de Guatimoc y reflejó en el pálido rostro de Isabel. Aquella noticia era la felicidad de aquellos dos seres infelices. «Gracias, Dios bueno», dijo el emperador, estrechando la mano de la joven y alzando los ojos al cielo. «Gracias». La sombra del águila cubrió a la paloma y nació una esperanza para mi estirpe y para mi pueblo. Hombre de nueva raza, quizás su descendencia romperá las cadenas de sus hermanos, y mi imperio volverá a ser uno y solo, y Tenochtitlán será libre. Isabel, si muero, no quedarás sola. El tronco carcomido dejará lugar al retoño vigoroso. Si mi nombre muere, mi sangre fecundará esta tierra, porque de mi sangre y de tu sangre, Isabel, podrán nacer héroes. Guatimoc hablaba como inspirado, y la española lloraba de placer. «Príncipe», le dijo, «si tú mueres, lloraré por ti y viviré para nuestro hijo». ¿Lo oyes, señor? Nuestro hijo. Qué dulce es decir nuestro hijo entre dos que se aman como nosotros. Viviré para él y para recordarte, y tendrá tu rostro y tu corazón, y heredará de mí el inmenso amor que te profeso y el orgullo de haber sido tuya. Isabel, si alguna cosa puede turbar mi alegría en este momento, es pensar que quizá no veré nunca a ese niño. Pero tú le verás, y esto me consuela. Es ya de día, Isabel. Las aves comienzan a trinar. Abrázame por última vez. Y no me olvides. Isabel, ahogándose casi de dolor, abrazó al emperador y salió. Aquel día partió la expedición, llevándose al desgraciado emperador de México y a los reyes de Tacuba y a Culhuacán. Pocos meses después, Isabel, en medio de los santos dolores de la maternidad, dio a luz un niño. El padre de Isabel había partido, sin saber nada, con la expedición. La madre había comprendido, algunos días después de la partida, el estado de su hija. Isabel se arrojó llorando a sus pies. ¿Qué madre resiste al llanto de su hija, por grande que sea su indignación o su cólera? La madre no solo perdonó a Isabel, sino que se empeñó en consolarla, y se volvió su cómplice
para ocultar la desgracia a su marido. Isabel pasaba los días encerrada y llorando. El emperador había dejado a su fiel Tepos para esperar el nacimiento del niño y auxiliar a Isabel. Nació por fin el hijo de aquellos infortunados amantes, y Tepos le recibió para ocultarle y encargarse de su crianza y educación. Llevóle a uno de los pueblos de las cercanías de México, cuidando solo de que viniese continuamente para que le viese Isabel. El niño era hermoso y tenía una extraordinaria semejanza con el emperador, sin mostrar nada que denunciase la sangre española que corría por sus venas. Tenía, sin embargo, en la espalda una mancha roja semejante en la figura a una lengua de fuego, de esas que se desprenden de una hoguera. Isabel era supersticiosa, y en México abundaban los adivinos y hechiceros. Isabel hizo venir a uno, y luego a otro, y a otros muchos, y todos le dijeron lo mismo. Aquel niño viviría muchos años. Aquella mancha roja era la marca del fuego. Vendría a morir entre las llamas. Pasaron así algunos días. Isabel comenzaba a recobrar su salud y su hermosura. Los colores volvían a su rostro y estaba alegre. Era que todo el mundo hablaba de la próxima vuelta de Cortés y de la expedición. Una tarde se escuchó el ruido de las pisadas de varios caballos que entraban en el patio de la casa de Carvajal. Isabel se asomó y era su padre que llegaba. Temblando de placer, corrió en busca de su madre. «Madre, madre, ya vienen, ya están ahí», decía. «Pero, ¿quién es, hija mía? ¿Quién es?» «Mi padre, la expedición, el emperador, sin duda», añadió por lo bajo. Santiago llegaba en aquellos momentos y se arrojó entre los brazos de su hija y de su esposa. Pero el hombre lloraba. «Santiago», le dijo su esposa, «¿qué tienes? ¿Triste tú cuando vuelves a vernos?» «Esposa mía, traigo el corazón hecho pedazos». «¿Qué pasa, padre mío?», dijo Isabel. «¿Qué pasa? Horrorizaos. El emperador Guatimoc, el rey de Tacuba y el de Acolhuacán han sido ahorcados en Atzala, de orden de Cortés». «Misericordia, señor», gritó Isabel, cayendo a tierra en medio de espantosas convulsiones. «Dios nos ha abandonado», exclamó la madre, arrodillándose a socorrer a su hija. Isabel perdió la razón. Santiago y su esposa murieron algunos años después. La pobre loca quedó en poder de gentes extrañas que cuidaban muy poco de ella. Todas las noches se oían gritos desgarradores en la casa de Carvajal, y todos decían con indiferencia: «Es la loca». Un día no se oyeron los gritos, y al siguiente tampoco. Era que la pobre loca había huido.